Fe salvadora. Por E. W. Pink. Capítulo 5. Sus evidencias. La gran mayoría de los que lean esto serán, sin duda, aquellos que profesan poseer una fe salvadora. A todos ustedes les hacemos las siguientes preguntas: ¿dónde está su prueba? ¿Qué efecto ha producido en usted? Un árbol se conoce por su fruto, y una fuente por el agua que brota de ella. Por lo tanto, la naturaleza de su fe puede ser asegurada por un cuidadoso examen de lo que ella está produciendo. Decimos un cuidadoso examen pues así como no todos los frutos son aptos para ser comidos y no todas las aguas pueden ser bebidas, así no todas las obras son el resultado de una fe que salva. La reformación no es regeneración y una vida cambiada no siempre indica un corazón cambiado. ¿Ha sido usted cambiado de una aversión para con los mandamientos de Dios y de detestar su santidad? ¿Ha sido salvo del orgullo, la codicia y la murmuración? ¿Ha sido usted librado del amor al mundo, del miedo a los hombres y del poder reinante de todo pecado? El corazón del hombre caído es totalmente depravado, sus pensamientos e imaginaciones son malas continuamente, Génesis 6:5. Está lleno de efectos y deseos corruptos que ejercen e influencian al hombre en todo cuanto hace. Ahora, el Evangelio choca en oposición directa a aquellas pasiones egoístas y corruptos afectos, tanto en la raíz como en el fruto, Tito 2:11 y 12. No hay mayor deber que el Evangelio urge a nuestras almas que el mortificar y el destruir estos afectos, y esto es indispensable si pretendemos ser hechos participantes de sus promesas, Romanos 8:13, Colosenses 3:5 y 8. De hecho, la primera obra de la fe es limpiar el alma de estas contaminaciones y por lo tanto, leemos, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus placeres, Gálatas 5:24. Notad bien, no es que ellos tienen que hacerlo, sino que ellos ya lo han hecho, en cierta medida o grado. Una cosa es pensar que creemos algo y otra, hacerlo. Tan inconstante es el corazón humano que aún en las cosas naturales los hombres no conocen sus propios pensamientos. En los asuntos temporales se conoce lo que un hombre realmente cree por lo que practica. Suponga que yo encuentre un viajero en un camino muy estrecho y le diga que un poco más adelante está un río imposible de cruzar y que el puente para cruzarlo está podrido. Si él rehúsa devolverse, ¿no tengo el derecho a concluir que él no me ha creído? O si un médico me dice que tengo cierta enfermedad y que en poco tiempo tendrá un desenlace fatal si no usa un remedio que él ha prescrito el cual me debe sanar con toda seguridad, ¿no estaría él justificado si infiere que yo no confíe en su juicio si me ve ignorar sus instrucciones y seguir un curso contrario? De la misma manera, el creer que existe un infierno y, no obstante correr hacia él, creer que practicar el pecado ha de condenar y sin embargo vivir en él, ¿de qué propósito sirve gloriarse de semejante fe? Ahora bien, de lo que ya hemos explicado anteriormente se desprende que cuando Dios imparte fe salvadora a un alma le siguen afectos reales y radicales. Uno no puede levantarse de entre los muertos sin haber un consecuente caminar en vida nueva. Uno no puede ser sujeto de un milagro de la gracia realizado en el corazón sin un cambio que sea notorio para todos los que nos conocen. Donde ha sido sembrada una raíz sobrenatural debe surgir fruto sobrenatural. No es que se obtiene una vida de perfección y sin pecado, ni que el principio de la maldad, la carne, ha sido erradicado, ni purificado de nuestro ser. No obstante, hay ahora un anhelo por la perfección, un espíritu que se resiste a la carne y una lucha en contra del pecado. Y aún más, hay un crecer en la gracia y un perseguir lo que está adelante en el camino angosto que conduce al cielo. Un serio error, ampliamente propagado hoy en los círculos ortodoxos y que es responsable por tantas almas engañadas es doctrina que aparentemente honra a Cristo de que su sangre, sola, salva a cualquier pecador. Satanás es muy astuto, él sabe exactamente qué caña usar para cada lugar donde pesca. Son muchos los que indignamente se resentirán con el predicador que les diga que bautizarse y tomar la cena del Señor fueron los medios señalados para salvar el alma. Sin embargo, la mayoría de estas mismas personas aceptarán inmediatamente la mentira de que es solamente por la sangre de Cristo que podemos ser salvos. Esto es así para con Dios pero no para con los hombres. La obra del Espíritu en nosotros es igualmente esencial a la obra de Cristo por nosotros. Lea cuidadosamente y pondere todo el significado de Tito 3:5. La salvación es doble, es tanto legal como experimental y consiste en justificación y santificación. Más aún, la salvación la debo no solo al Hijo, sino a 3 personas en la Trinidad. Sin embargo, que poco se comprende esto hoy día y que poco se predica. Primero y, primariamente, le debo mi salvación a Dios el Padre quien la ordenó y planeó y quien me eligió para salvación, segunda de Tesalonicenses 2:13. En Tito 3:4, es el Padre quien fue señalado como Dios nuestro Salvador. Segundo y, meritoriamente, le debo mi salvación a la obediencia y al sacrificio de Dios el Hijo encarnado, quien actuó como mi fiador por todo lo que la ley requería y satisfizo todas sus demandas por mí.
Tercero y, eficazmente, le debo mi salvación a las regeneradoras, santificadoras y preservadoras operaciones del Espíritu Santo. Es la presencia de su fruto en mi corazón y vida lo que suministra la evidencia inmediata de mi salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación, Romanos 10:10. Por lo tanto es el corazón el cual debemos primeramente examinar para descubrir evidencias de la presencia de una fe salvadora. La palabra de Dios habla de purificando por la fe sus corazones. Hechos 15:9. De antaño, el Señor dijo, lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva, Jeremías 4:14. Un corazón que está siendo purificado por la fe, 1 de Pedro 1:22, es uno que está fijo en un objeto puro. Este bebe de una fuente pura, se deleita en una ley pura, Romanos 7:22, y espera pasar la eternidad con su Salvador puro, 1 de Juan 3:3. Aborrece todo lo que es sucio, tanto espiritualmente como moralmente, sí, aborrece la misma ropa contaminada por la carne, Judas 23. Por el contrario, ama todo lo que es santo, hermoso y semejante a Cristo. Los de limpio corazón verán a Dios, Mateo 5:8. La pureza de corazón es absolutamente esencial para hacernos aptos para morar en aquel lugar donde jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación, Apocalipsis 21:27. Quizás es necesaria una definición más amplia. Purificar el corazón por la fe consiste, primero, en la purificación del entendimiento por la iluminación de la luz divina a fin de limpiarlo del error. Segundo, la purificación de la conciencia para limpiarla de culpa. Tercero, la purificación de la voluntad para limpiarla de la voluntad propia y el egoísmo. Cuarto, la purificación de los afectos, para limpiarlos del amor a todo cuanto es maligno. En la Escritura, el corazón incluye estas 4 facultades. Un propósito deliberado de continuar en un pecado no armoniza con un corazón puro. Nuevamente decimos que una fe salvadora se evidencia, siempre, por un corazón humilde. La fe abate el alma pues ella descubre su propia maldad, vaciedad e impotencia. Comprende su pasada pecaminosidad y su presente indignidad. Está consciente de sus debilidades y deseos, su carnalidad y corrupciones. Nada exalta a Cristo más que la fe, y ninguna otra cosa humilla al hombre más que la fe. A fin de magnificar las riquezas de su gracia, Dios ha seleccionado la fe como el instrumento más apto, y esto porque es aquello que nos hace salirnos completamente de nosotros a Él. La fe nos hace ir a Cristo como mendigos con manos vacías a recibir todo de Él. La fe vacía al hombre de presunción, de la confianza en sus propios recursos y de la justificación de sí mismo y lo hace parecer nada para que Cristo sea todo en todos. La más fuerte fe siempre va acompañada por la más grande humildad, considerándonos el peor de los pecadores y no merecedores del más pequeño favor, ver Mateo 8:8-10. Además decimos que una fe salvadora se encuentra siempre en un corazón tierno. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, Ezequiel 36:26. Un corazón no regenerado es duro como piedra, lleno de orgullo y presunción. Casi no se mueve con los sufrimientos de Cristo, en el sentido de que estos no actúan como un detente en contra de la voluntad propia del hombre y su autogratificación. Pero el verdadero cristiano se mueve por el amor a Cristo y dice, ¿cómo puedo pecar contra su amor de morir por mí? Cuando es sorprendido en una falta, existe un abatimiento apasionado y un amargo entristecimiento. Oh, mi querido lector, ¿conoce usted lo que es derretirse delante de Dios y quebrarse de corazón con angustia por pecar en contra del Salvador y agravarle? No es la ausencia de pecar sino la tristeza por esto lo que distingue al Hijo de Dios de los huecos profesantes. Otra característica de la fe salvadora es que esta obra por amor, Gálatas 5:6. No es inactiva, sino energética. Aquella fe que existe por la operación de Dios, Colosenses 2:12, es un poderoso principio de poder que difunde energía espiritual a todas las facultades del alma y las enlista en el servicio de Dios. La fe es un principio de vida mediante el cual el cristiano vive para Dios, un principio de movimiento mediante el cual se camina hacia el cielo a través de la carretera de la santidad, un principio de naturaleza mediante el cual él se opone a la carne, al mundo y al diablo. La fe en el corazón de un cristiano es como la sal que fue echada en una fuente corrupta, que convirtió las aguas malas en buenas y la tierra estéril en fructífera. Es tanto así que le sigue una alteración de la conversación y la vida produciéndose fruto conforme a la misma. Un buen hombre del buen tesoro de su corazón produce buen fruto, cuyo tesoro es la fe. John Bunyan en Conducta Cristiana. En el corazón donde la fe salvadora se encuentra sembrada crece y se esparce en todas las ramas de la obediencia y se llena con frutos de justicia. Hace que sus poseedores actúen para Dios y por lo tanto evidencien que es algo vivo y no una mera teoría muerta.
Aún un infante recién nacido, aunque no puede caminar y trabajar como un adulto, respira, llora, se mueve y chupa y, por lo tanto, muestra que está vivo. Así también en el que es nacido de nuevo, hay un respirar para con Dios, un llorar tras Él, un moverse en dirección hacia Él, una dependencia de Él. Pero este infante no permanece bebé mucho tiempo, hay un crecimiento, aumento de fortaleza, una actividad que va en aumento. Así tampoco el cristiano permanece sin cambios, él va de poder en poder, Salmo 84:7. Pero observe con cuidado que la fe no obra solamente, sino que obra por amor. Es en este punto que las obras del cristiano se diferencian de aquellas del mero religioso. El papista obra a fin de ganarse el cielo. El fariseo obra para ser aplaudido y visto por los hombres, a fin de lograr una buena estima a los ojos de ellos. El esclavo obra para no ser golpeado, para no ser condenado o castigado. El formalista obra para poder tapar la boca de su conciencia que lo va a estar acusando si no hace nada. El ordinario profesante obra porque es vergonzoso no hacer nada donde se profesa de algo tan grande. Pero el verdadero creyente obra porque él ama. Este no es el principal motivo, sino el único, que lo pone a trabajar. De no haber otro motivo dentro o fuera de él, aún estaría trabajando para Dios, actuando para Cristo porque él lo ama, es como fuego en sus huesos, David Clarkson. Una fe salvadora siempre va acompañada de un andar en obediencia. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él, 1 de Juan 2, 3 y 4. No se equivoque en este punto, aunque son infinitos los méritos del sacrificio de Cristo y el poder de la potencia de su intercesión sacerdotal, no obstante no dan lugar a nadie para continuar en el trillo de la desobediencia. Él no reconoce como sus discípulos a nadie salvo aquellos que le honran a Él como su Señor. Demasiados profesantes se calman a sí mismos con la idea de que ellos poseen una justicia imputada, mientras son indiferentes a la obra santificadora del Espíritu. Estos rehúsan ponerse las ropas de la obediencia, rechazan el lino fino que es la justicia de los santos. Estos así revelan su espíritu voluntarioso, su enemistad con Dios y su falta de sumisión a su Hijo. Estos hombres pueden hablar lo que quieran de la justificación por la fe y la salvación por gracia, pero son unos rebeldes de corazón, no se han vestido con el traje de bodas al igual que el que se justifica por obras, aquel a quien tan vigorosamente condenan. El hecho es el siguiente, si deseamos las bendiciones de la gracia, debemos someter nuestros corazones a las reglas de la gracia sin escoger unas sí y otras no, si Spurgeon en el vestido de bodas. Además, la fe salvadora es preciosa, pues, como el oro, soportará las pruebas, 1 de Pedro 1:7. Un cristiano genuino no teme a las pruebas, él desea que su fe sea aprobada por Dios mismo. Él clama, examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón, Salmo 26:2. Por lo tanto, está dispuesto a que su fe sea aprobada por otros, porque él no deja afuera de su vida la piedra angular de las Sagradas Escrituras. Frecuentemente, se prueba a sí mismo, pues donde hay tanto que perder él debe estar seguro. Él está ansioso de conocer lo mejor así como lo peor. La predicación que más le agrada es aquella que más le hace escudriñarse y discernir o ver diferencias. Aborrece ser disipado con vanas esperanzas. Él no se deja halagar con un alto concepto de su condición espiritual sin base. Cuando es retado, él cumple con el consejo del apóstol en 2 de Corintios 13:5. Aquí se diferencia el verdadero cristiano del formalista. El presuntuoso profesante está lleno de orgullo y tiene una alta opinión de sí mismo y está muy seguro de que él ha sido salvado por Cristo. Él desdeña toda prueba escudriñadora y considera el autoexamen como algo altamente injurioso y destructor de la fe. La predicación que más le agrada es aquella que se mantiene a una distancia respetable, que no se acerca a su conciencia, que no le escudriña su corazón. El predicarle de la obra completa de Cristo y la seguridad eterna de todos los que creen en Él lo fortalece en su falsa paz y le alimenta su carnal confianza. Si un verdadero siervo de Dios trata de convencerlo de que su esperanza es una ilusión y su confianza una presunción, él lo consideraría como un enemigo, como Satanás que busca llenarlo de dudas. Hay más esperanza para la salvación de un asesino que para aquel que no deje su fantasía o ilusión. Otra característica de la fe salvadora es que ella le da al corazón la victoria sobre las vanidades y vejaciones de las cosas de abajo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, 1 de Juan 5:4. Note que esto no se trata de un ideal tras el cual el cristiano lucha, sino en verdad, una experiencia presente. En esto, el santo ha sido conformado a su cabeza, confiad, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. Cristo lo venció por su pueblo y ahora Él lo vence en ellos.
Él abre los ojos de ellos para que puedan ver lo hueco e indigno del mismo, satisfaciéndolos con cosas espirituales. El mundo atrae tan poco al verdadero Hijo de Dios que éste anhela que llegue el momento en que Dios lo saque de aquí. Qué lástima que muy pocos de los que ahora llevan el nombre de Cristo tienen algún verdadero conocimiento experimental de estas cosas. Qué lástima que tantos han sido engañados con una fe que no salva. Es un cristiano solamente aquel que vive para Cristo. Muchas personas piensan que pueden haber cristianos en términos más fáciles que estos. Ellos piensan que es suficiente confiar en Cristo aunque no vivan para Él. Pero la Biblia nos enseña que si somos participantes de la muerte de Cristo también somos participantes de su vida. Si tenemos tal apreciación de su amor al morir por nosotros que nos lleva a confiar en los méritos de su muerte, seremos constreñidos a consagrar nuestras vidas a su servicio. Y esta es la única evidencia de la genuinidad de nuestra fe. Charles Hodge en 2 de Corintios 5. 15. Lector, ¿ha podido comprobar las cosas mencionadas en su propia experiencia? Si no, qué indigna y perversa es su profesión. Por lo tanto, es excesivamente absurdo para cualquiera pretender que ellos tienen un buen corazón mientras tienen una vida perversa o no producen el fruto de santidad universal en su práctica. Los hombres que viven en los caminos del pecado, y se halagan a sí mismos de que irán al cielo, esperando ser recibidos, después de aquí como personas santas, sin una práctica santa, actúan como si ellos esperaran hacer de su juez un tonto. Esto está implicado en lo que dijo el apóstol, al hablar del buen obrar del hombre y vivir una vida santa y así exhibir la evidencia de su derecho a la vida eterna, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, Gálatas 6:7. Así que, debemos decir, no se engañe a sí mismo con una expectación de cosechar la vida eterna después de aquí, si usted no siembra para el Espíritu aquí, es en vano pensar que Dios se volverá un tonto por usted. Jonathan Edwards en los afectos religiosos. Lo que Cristo requiere de sus discípulos es que ellos le magnifiquen y le glorifiquen en este mundo, y esto, viviendo una vida santa para Él y sufriendo pacientemente por Él. Nada honra más a Cristo que el que aquellos que llevan su nombre hagan manifiesto, mediante su santa obediencia, el poder de su amor en sus corazones y vidas. Por el contrario, nada le trae a Él más reproche, nada le deshonra más que el que aquellos que viven para agradarse a sí mismos, quienes están conformados a este mundo, encubran su maldad bajo su santo nombre. Un cristiano es uno que ha tomado a Cristo por su ejemplo en todas las cosas, por tanto, qué grande es el insulto cuando sus vidas no muestran respeto por su piadoso ejemplo. Son hediondez a sus narices y la causa de grandes dolores a sus verdaderos discípulos, ellos son el mayor obstáculo que existe para el progreso de su causa en la tierra, y ellos encontrarán los lugares más ardientes en el infierno reservados para ellos. O, que estos abandonen su curso de autogratificación o que abandonen la profesión del nombre que es sobre todo nombre. Quiere el Señor usar este artículo para desmoronar la falsa confianza de algunas almas engañadas y puedan buscar con sinceridad cómo obtener una genuina y salvadora fe. Le respondemos, use los medios que Dios ha prescrito. Cuando la fe es su regalo, Él la da en su propia manera y si deseamos recibirla, entonces debemos ponernos en el camino donde Él desea comunicarla. La fe es la obra de Dios, pero Él no la obra sin el uso de medios, sino a través de canales de sus medios determinados. Los medios determinados no pueden producir fe por ellos mismos. Estos no son más que instrumentos en las manos de quien es la causa principal. El primer medio es la oración, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, Ezequiel 36:26. He aquí una promesa de gracia, pero ¿de qué manera ha de cumplir Él esta y otras promesas similares? Atienda, así dice el Señor Dios, aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos, multiplicar sus hombres como un rebaño, Ezequiel 36:37. Clame sinceramente a Dios por un nuevo corazón, por su espíritu regenerador, por el don de la fe salvadora. La oración es un deber universal. El segundo medio es la palabra de Dios oída, Juan 17:20, 1 de Corintios 3:5, o leída, 2 de Timoteo 3:15. Dijo David, jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado, Salmo 119:93. Las escrituras son la palabra de Dios, Él habla a través de ellas. Entonces, léala, pídale que le hable vida, poder, liberación, paz a su corazón. Que el Señor se digne añadirle su bendición.